Quisiera que vayan a sus Biblias y abran en el libro de los Hechos. Y es tan interesante para mí, y quizás más que interesante, es ver cómo Dios, muchas veces sin hablar con el pastor principal ni nada, estamos tocando el mismo tema. Es increíble, pero eso es lo que Dios hace. Aunque el tema no es en sí hablar del Espíritu Santo, lo que sí vamos a ver es la iglesia de Dios impacta hoy. Muchas veces como iglesia, y si usted es una de estas personas que ha tenido muchos años en iglesias, o ha estado en una iglesia, ha estado en otra iglesia, y tenemos la tendencia de comparar, tenemos la tendencia de ver, bueno, cuál iglesia está haciendo lo correcto o no. Pero aquí en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, tenemos el inicio de la iglesia, lo que muchas veces llamamos la iglesia primitiva o llamamos la iglesia del primer siglo. Esta iglesia fue un tremendo ejemplo para la iglesia de hoy. No es que tenemos que ser como esa iglesia, pero sí tenemos que aprender lo que esta iglesia de veras pasó. Y fue algo sumamente impactante. Fue una iglesia muy poderosa y que funcionaba como tal como Dios la creó para que se llevara a cabo. En el libro de los Hechos pudiéramos llamarlo también los Hechos del Espíritu Santo. Pero se le conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero realmente podemos entender que sin el Espíritu Santo en ellos no pudieron llevar a cabo lo que hicieron. Entonces fue una iglesia que se sometió totalmente a la guía y dirección del Espíritu Santo. Por eso fue una iglesia tan efectiva. Por eso fue una iglesia, como vamos a ver, que causó un impacto que muchos de nosotros quisiéramos ver. Quisiéramos ver impactos increíbles, pero a veces nos sentamos y hacemos y pensamos en esta o aquella estrategia, cómo podemos llevar el evangelio, cómo podemos hacer esto, lo cual son cosas buenas, pero a veces yo creo que en lo mucho que planeamos se nos olvida que la obra la va a hacer el Espíritu Santo a través de cada creyente. Y este ejemplo de esta iglesia es una iglesia que está caminando en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por eso causó un impacto tremendo. Y esto es lo que Dios desea para esta iglesia. Eso es lo que Dios desea para este ministerio. Eso es lo que Dios desea para cada cosa que se hace en Graceway. Que sea guiada, dirigida por el poder del Espíritu Santo. Y les digo algo, si eso ocurre en nuestra iglesia, los Estados Unidos de Norteamérica va a conocer que hay una iglesia poderosa que simplemente depende del Espíritu Santo. Que hay una iglesia capaz de creer lo que Dios puede hacer mundialmente. Pero a veces ni nosotros creemos el poder que está en nosotros a través del Espíritu Santo. Para esto tenemos y nos toca ser una iglesia que enseña y predica la palabra de Dios, porque eso va en conjunto. A veces queremos ser iglesias tremendas, pero no enfatizamos el poder de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y entonces se nos olvida predicar la Biblia o queremos decir, bueno, hoy el mundo no quiere oír la Biblia. Quiero hacerles la pregunta, ¿Dios no sabía eso? Y por eso entonces debemos de dejar, bueno, es que antes la cultura sí, uno se paraba y podía predicar 1 o 2 horas y la gente escuchaba. Pero ahora si hacemos eso, la gente solo aguanta 30 minutos. Esa es la mentira más grande. Yo he estado en predicaciones de hora y media y cuando me doy cuenta ni lo ha sentido uno. Hay que reconocer, ¿verdad? Que hay hermanitos que se paran y hablan 10 minutos y ya uno quiere salir corriendo. Hay otros que hablan por 1 o 2 horas y de veras se nota que el poder del Espíritu Santo está en ellos y uno no se da cuenta. Pero la palabra tiene que ser predicada. Y este es el contexto que tenemos aquí. Una iglesia que no solo enseña y predica la palabra de Dios, pero también que permanece en ella. Porque hay tantos cambios que ahora también queremos cambiar la Biblia. Y si no me creen, por eso existen tantas traducciones.
porque queremos acomodar y queremos decir, bueno, es que la Biblia tiene que entenderlos todos. Bueno, recuerde que si usted no tiene al Espíritu Santo de Dios, va a ser muy difícil que la entienda. Porque Él es quien la escribió, Él es quien me la va a enseñar. Es una de las misiones. Por eso, si nosotros nos comprometemos a enseñar y predicar la Biblia, y por favor, cuando digo predicar, no se trata de solo pararse y estar predicando a ese nivel, sino el simple hecho de tomar ventaja de esos momentos en que tú puedes compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios con cualquiera. Entonces no se necesita ser un predicador o pastor. Todos nosotros, estos hermanos, fue gente que creyó la palabra de Dios y lo que hizo fue enseñarla y predicarla, y Dios hizo una obra increíble, como vamos a ver. Entonces, como iglesia, debemos enseñar la palabra de Dios, debemos enseñar y proclamar. Quiero que vayan a capítulo 2 de Hechos y vamos a empezar en el versículo 41. 2:41, mire lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una de las funciones de esta iglesia, de cualquier iglesia que se llama Iglesia de Dios, es enseñar la palabra de Dios. Dice que aquí recibieron la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios fue enseñada, fue proclamada, fue predicada. Y eso es lo que nos toca hacer como iglesia. Ahora, ¿habrá gente que lo va a recibir? Habrá gente que no. Yo no sé cuál es su actitud esta mañana, pero puede ser que usted está aquí por inercia. Puede ser que usted está aquí porque usted quiere comer un buen almuerzo y la esposa le dijo, si no vamos a la iglesia no cocino. Entonces aquí estás. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Quieres recibir palabra de Dios o no? Porque muchas veces, depende de nuestra propia actitud, vas a recibir o no. Dice aquí que ellos recibieron la palabra, no la de Pedro, sino la palabra de Dios. Y el contexto es el que Pedro está hablando de Dios. Y vamos a tomarnos el tiempo de leer. Quiero que empecemos a leer en el versículo 22. Mire el contexto de lo que Pedro está parado y está enseñando y está predicando. Capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Él les está diciendo, ustedes saben de quién estoy hablando porque han visto las cosas que el Señor hizo, las cosas que el Señor hizo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuando era imposible que fuese retenido por ella. Imagínense, está hablando de lo que Cristo hizo y que el enemigo no pudo retener a Jesucristo en la tumba. Pues Pedro está dando testimonio de este único Dios, de este Cristo Jesús, el Salvador. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Pedro está dándoles a conocer la importancia de la genealogía, de dónde venía el Cristo. Viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que,
exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, quiero que lean lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a cuando ellos oyen todo esto. Miren la reacción, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe qué es esta reacción? Convicción. No se pusieron a discutir, reconocieron que ellos habían sido partícipes de la crucifixión de Cristo. Habían sido participantes de llevar al inocente a la cruz del Calvario. Por ninguna razón. Ahora, gracias a Dios que eso ocurrió porque era el perdón de pecados. Pero ellos, arrepentidos de lo que habían hecho y habían sido partícipes, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¡Wow! La reacción de estas personas al escuchar la palabra de Dios a través de un instrumento como lo fue Pedro. Entonces, no minimicemos lo que Dios quiere hacer a través nuestro con el simple hecho de hablar, porque a veces lo que nos pasa es, no, es que yo no le puedo decir nada porque ellos no creen. No, ¿para qué meterme en discusión? No es discusión. Ahora, tampoco se trata de que en cada fiesta, cada actividad que lo inviten, usted va a pararse y predicar porque no lo van a volver a invitar. Pero esas oportunidades que Dios te da, en la cual una persona tiene una honesta pregunta, contestan la pregunta de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que la iglesia cree. Porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Bueno, en mi iglesia creemos esto. Bueno, es que tu iglesia dice esto, tu iglesia, no, es que en la iglesia tal es esto, la iglesia de este grupo, la iglesia de esta denominación. Cristo no murió por ninguna iglesia, y usted no está hablando de la iglesia, usted tiene que hablar de la palabra de Dios. Eso es lo que tengo que poner enfrente. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Es interesante porque la reacción fue que fueron bautizados. Si eres cristiano y aún no te has bautizado, ¿qué esperas? Bueno, estoy orando al respecto. Es que no sé si me bautizo o no me... ¿Cuál es el problema? ¿O será que no eres hijo de Dios? Yo no sé eso ni puedo juzgarte porque no veo tu corazón. Pero si has dado ese paso de ser hijo de Dios, eres creyente y todavía tienes años de estar pensando si te bautizas o no. Todos los pasajes que puedes ver en la palabra de Dios, momentos después de la salvación se bautizaron. Muchos de nosotros pensamos, bueno, es que todavía hay muchas cosas que tengo que arreglar en mi vida. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Y yo sé que como iglesia, a veces evangélicas, hemos cometido el gran error. Por ejemplo, yo estuve en una iglesia cuando jovencito, como niño, como jovencito, no hace mucho, ¿verdad? Pero recuerdo que había una clase para el bautismo. Y entonces, el domingo que iban a ser bautizados, todos se paraban enfrente. Y se decía, estos son los candidatos para el bautismo.
Y casi era como decir, bueno, este no puede y este sí puede. ¿De dónde sacábamos eso? Un pastor en la República Dominicana me dice, no, es que hay que enseñar todas estas cosas y no, yo no puedo bautizar a alguien que tiene que enseñar, si tiene que esperar, y yo tengo que ver si esta persona de veras va a vivir una buena vida. Le digo, un momentito, ¿acaso Dios dice que eso depende de qué vida vas a vivir? Es simplemente obedecer a Dios lo que Dios hizo por mí. Sí, pero es que hemos tenido tantos problemas con gente que se bautizó y después de unos meses ya andan en el mundo. Entonces por eso no quieren bautizar, tienen que meterlos en un filtro. Pero le voy a decir algo, hay muchos que pasan por los filtros. Y por más filtros que usted haga, si esa persona no es creyente, eso no me toca a mí, eso es de Dios. Estas personas se bautizaron casi inmediatamente. Y por eso te quiero animar, el domingo que viene tenemos bautismos. Y yo sé que hay uno o dos de ustedes que me dijeron, voy a bautizarme. Y si usted no lo ha hecho, hable con Charles Monodoy. ¿Dónde está Charles? ¿No vino este Charles? Allá está. Póngase de pie, hermano, porque así sentado quizás no lo van a ver. Míralo así que parece todo, ¿verdad? Hable con él le va a comunicar qué es lo que tenemos que hacer, a qué hora debe venir y ¿por qué esperar más? Es simplemente ¿qué? Una obediencia de lo que Cristo ha hecho. El poder de, bueno, es que no sé si estoy listo. Lo único que puede pasar es que yo no lo saque del agua. Y si no lo puedo sacar del agua, ¿qué pasa? Exacto, se va al cielo. No se preocupe, aún más va a llegar al cielo seco. Imagínense, no se preocupe. Ay, es que no sé si sé nada. No, sí, poquito de... Pero muchas veces dejamos que cosas pequeñas nos limiten. ¿Sabe cuál va a ser uno de los resultados de la constante predicación de la palabra? Mire lo que dice. Recuerden, esta es una iglesia que pudiéramos decir nuevecita, que se está empezando, ni saben que es una iglesia, ni saben. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en alguna congregación en donde recién están empezando la iglesia, hay un espíritu, yo no sé por qué después de unos 15 o 20 años, como ya 14, ese espíritu debe continuar, porque es el Espíritu Santo de Dios, que está guiando a esta iglesia. Versículo 41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Wow. Dice, ¿cómo 3,000? En aquellos días solían contar a los hombres, básicamente. Ahora, si en aquellos días ocurre lo que ocurre hoy, es posible que entonces eran como 9,000. Porque las mujeres siempre son más sensibles y responden más rápido que nosotros, tercos, hombres. Wow. Pero dice, ¿cómo 3,000? Wow, hermanos. Estamos hablando de este ministerio que tenemos que movernos de aquí porque no cabemos. Hoy me dicen ustedes, pero mire, hay mucho espacio. Sí, el domingo pasado no había espacio. Yo creo que muchos se asustaron y por eso no vinieron hoy. Pero si siempre tenemos espacio para otros, van a venir. Y por eso ya nos vamos a mover. Y habrá más información en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque cuando se predica la palabra de Dios, imagínense ustedes que un domingo tengamos 100 personas que nunca han oído del Evangelio y 50 se convierten. Ustedes van a decir, ay hermano, qué bien hizo. No, no tiene que ver nada con el hermano Castro, no tiene que ver nada con ningún ser humano. Es el poder del Espíritu Santo convenciendo a la gente en los corazones para que ellos, nada tiene que ver con nosotros. Bueno, es que yo no he estudiado ¿y qué? Bueno, yo tengo que prepararme mejor y es bueno, si tienes la oportunidad, hazlo. Pero si Dios usó a un burro, ¿cómo no puede usar a Marco Castro? Imagínense. Pero ¿cuántas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer? Se añadieron aquel día como 3,000. Muchos se convirtieron al Señor ese día. ¡Qué bendición! Miren, más tarde, miren lo que pasa en el capítulo 4.
capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones, ¿cuántos? 5,000. Y usted me va a decir, ¿dónde estaban las mujeres? Otra vez, en aquellos días solían contar más al hombre. Hoy, si hacemos eso, las hermanas nos regañan. No se preocupe, hermanas, las amamos y van a ser contadas también, ¿ok? Pero lo que quiero que entienda aquí es la respuesta. ¿A qué? ¿A un método? ¿A una actividad de pupusas y tacos y platanitos? No, a la obra del Espíritu Santo, usando la palabra que Él mismo escribió para que otros sean convencidos. No lo buen orador que pueda ser uno, sino Dios. Estos nuevos hermanos que se estaban convirtiendo necesitaban crecer, ser enseñados. Y por eso Pablo muchas veces nos habla en las cartas la importancia de enseñar a los hermanos, la importancia de discipular. Él nos dice que su palabra es poderosa. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Prediquémosla. Hebreos capítulo 4. Y lo saben de memoria. ¿Cuántas veces hemos hecho referencia a este pasaje? Pero yo quiero serles sinceros. Muchas veces se nos olvida, vez tras vez. El autor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva. Un libro, ustedes que les gusta leer ficción o historias románticas, y de pronto vemos a una persona que está leyendo y la vemos llorando, conmovida. ¿Le ha tocado alguna vez leer algún libro así? A mí sí. Estaba leyendo en mi viaje a Tokio, recuerdo una vez, estaba leyendo uno de los libros de Corrie ten Boom. Y parecía un bebito ahí, yo hasta me escondía para que no me vieran llorar. Y es un libro, una historia. Ese libro que Dios escribió a través del Espíritu Santo dice que es vivo. No son solo historias, es vivo. Es palabra de Dios. Pero ¿sabe? No tenemos tiempo para leerlo. Usted lo tiene en su teléfono, ¿verdad? No lo tienen en su teléfono. Te saca su teléfono. Yo estoy listo para eliminar el que tengo porque cada vez que lo quiero abrir me sale un anuncio. Hasta de, imagínense, leyendo la Biblia y me sale un anuncio de cómo jugar póker. Digo, wow, qué buena relación aquí, ¿no? Tal vez tienes una tableta. Tal vez tienes 5 Biblias en tu casa. Cada nueva traducción que sale, la compras. Pero ahí está nuevecita. No sacamos el tiempo para oír de Dios a través de su palabra. Es viva y eficaz, eficaz. Y dice, y cortante, más cortante que espada de dos filos. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. Dice que penetra. Con razón, muchas veces no queremos leerla, porque nos va a entrar. Y tenemos que ser honestos y responder. ¿Acepto lo que Dios me está diciendo o no? Recuerde que estos hermanos recibieron la palabra. Eso habla de actitud. Recibieron la palabra de Dios. Querían lo que el Señor estaba haciendo. Y esto es lo que hará que hombres y mujeres vean que la salvación solo es en Cristo Jesús. No hay ninguna religión, no hay ninguna organización, no hay ninguna iglesia en particular, no hay ningún líder. En Cristo Jesús. Así que como iglesia y como miembros de la iglesia de Dios, nos toca enseñar y predicar la palabra. Dios quiere usarles, hermanos. Por eso ustedes nos oyen hablar aquí tanto de ¿qué? Direcciones. Y no es que usted necesite dirección para llegar a su casa, porque hasta dormido puede llegar. Ojalá. O pone el GPS para que lo lleve aquí, lo lleve allá. El domingo pasado decía yo, la palabra de Dios es el GPS.
de la iglesia, el GPS nuestro. No solo es importante la predicación y enseñanza, sino que permanecer en ella. Yo no sé cuántos a través de la historia he conocido que empezaron bien conociendo la palabra de Dios y hoy día completamente desviados. ¿Por qué? Si tienen el Espíritu Santo de Dios, tienen la palabra de Dios. Yo no puedo juzgar son o no son hijos de Dios. Yo espero que sí. He conocido hermanos con los cuales me he sentado a comer, a hablar y compartir lo que el Señor hace a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy completamente están enseñando otras cosas. ¿Sabe por qué? No permanecían en la palabra. A veces somos llevados por las nuevas cosas. Oh, ¿oíste lo que? Oh, sí, esto y aquello. Quiero que vean a esta iglesia. Recuerden que esta es una iglesia poderosísima, porque es una iglesia que simplemente ha querido simplemente someterse a la guía y dirección del Espíritu Santo en sus vidas. Miren lo que dice aquí. Regresen al capítulo 2 de Hechos y ahora el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban. Una iglesia que enseña y predica la palabra de Dios debe permanecer en ella, porque la palabra de Dios no cambia. ¿Culturas cambian? Claro que sí. Todos nosotros. Usted puede decirme, soy de aquí, soy de allá, soy de este país, soy de otro. Tengo 20 años de vivir aquí, le voy a decir algo. Ya usted ha perdido mucho de lo que era su cultura. ¿Y sus hijos? Aunque usted diga que son hispanos, si nacieron aquí y han vivido toda su vida aquí, posiblemente no tienen mucho de su cultura. Y usted pelea con eso, porque usted quiere que no sean anglos, usted quiere que sean mexicanos, hondureños, guatemaltecos. No nacieron ahí, hermanos. Ayúdales. Pero muchas veces los padres, a veces somos culpables, porque ni queremos que se casen con otro que no es de la cultura nuestra. ¿Y qué va a hacer usted si se enamora de un africano? Ay, yo no quiero ir al África. Deje que sea Dios. Pero a veces tenemos estas cosas. Queremos perseverar en la cultura, pero no en la palabra de Dios. Queremos perseverar en nuestras tradiciones, pero no en la palabra de Dios. Oh, Dios guarde, no, así es como hay que hacer. Tenemos que bañarnos 2 veces al día y todos los días, aunque sea invierno. ¿Por qué? Porque así me criaron. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, ¿qué importa cambiar? Esta iglesia fue poderosa porque decidió perseverar. Perseverar tiene que ver con mantenerse constante. Permanecer, mantenerse constante, es decir, que se mantenían constantes en lo que habían aprendido. Ahora de vez en cuando aprendemos cosas mal. Por ejemplo, tal vez usted viene de una iglesia que le dijeron, usted como mujer no se puede poner pantalones. Y entonces si usted ve a otra mujer en pantalones, la vuelve a ver y pecadora. Pecadora. Mi esposa y yo fuimos a visitar a una familia cuando estábamos en Costa Rica que habían perdido un bebé. Misioneros. Y muy, pero muy lo que nosotros llamaríamos legalistas. Y recuerdo que cuando llegamos, el hijo nos abrió la puerta, uno de los hijos. Y cuando vio a mi esposa en pantalones, de una vez se lo dijo. No recuerdo las palabras, pero le dio a entender que estaba perdida. Lo oímos, no importa, es un jovencito. Yo no sé si todavía cree eso o no, pero lo que quiero decir es que a veces ese tipo de cosas no son doctrinas, preferencias o llámelo lo que usted llame, y si cambiaste ahora y ahora usas pantalón, está bien. Una prostituta se convirtió a Cristo y como no tenía ropa adecuada para ir a la iglesia, se puso unos pantalones porque lo que tenía no se podía llamar vestido porque eran tremendamente cortos.
Imagínense, su negocio, pues tenía que enseñar la mercadería para poder vender, ¿verdad? Entonces lo que ella encuentra son pantalones, pero desgraciadamente esos pantalones estaban también un poquito ajustados. Cuando ella va a la iglesia, el pastor le dice: usted aquí no puede entrar porque vienen pantalones. Se devolvió para jamás regresar. No estamos hablando de estas cosas que no hay que cambiar, no. Estamos hablando de lo que dice Dios. Cristo es el Hijo de Dios. De las doctrinas básicas de lo que enseña la palabra de Dios. Dios quiere permanencia, que permanezcamos en eso. Por ejemplo, en el capítulo 1 de aquí de Hechos, vean en el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Interesante, que es una de las cosas que pocas veces hacemos como iglesia. De donde vengo, solíamos hacer lo que llamábamos nosotros vigilias. Y buen cafecito, ¿verdad? Y se pasaba toda la noche. Y uno salía contentísimo que había pasado toda la noche orando. ¡Qué mentira! Tal vez de 12 horas, oramos 5. Porque unas tomando café, otras comiendo pastelitos, o hablando de esto, hablando del otro, y cantando, y que esto y que el otro. Lo que menos hacíamos quizás era orar. En algunas de estas que yo fui muy, muy jovencito, la mitad, bueno, las 2/3 partes del tiempo me las pasaba durmiendo. Constantes, perseveraban unánimes en la oración. Mire el capítulo 6, en el versículo 4. Un lindo problema que está ocurriendo en la iglesia. Ojalá pasara aquí, ¿verdad? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pero en el versículo 4, porque hubo este problema, mire lo que dicen: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué nos toca? Orar y predicar. Los discípulos entendieron esto y buscaron personas que se preocuparan de atender a estas hermanas. Y es aquí en donde podemos enseñar a persistir en los caminos del Señor. El profeta Isaías escribió en el capítulo 55 de Isaías. Miren lo que dice en el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? La palabra de Dios va a germinar. Va a germinar. Ay, pero yo les he dicho, yo les he predicado. Ese es el problema, que usted le ha dicho. Deje que germine. Usted no le toca convencer a nadie. Eso lo hará el Espíritu Santo de Dios. Ay, pero es que ese hermano, tantas veces que le he dicho y no entiende. Usted sabe que es un cabezón. Déjelo que sea Dios, porque para Dios no hay ningún cabezón. Ay, pero yo le he predicado, pero siempre me salen con lo de la religión, siempre. Déjelos tranquilos. Deje que sea Dios. Yo no tengo por qué convencer a la gente. Eso es obra del Espíritu Santo, porque ¿qué es lo que dice Dios? Habrá mucho fruto. Regresen al capítulo 2 de Hechos. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué interesante. Quiero que vean el resultado de una iglesia en un total control del Espíritu Santo. Ellos sometidos al Espíritu Santo, una iglesia que estaba unida. En el versículo 47 vemos a una iglesia que va a ser magnificada, que va a ser engrandecida, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. En el versículo 47, al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una iglesia que se estaba reproduciendo, que se estaba multiplicando. Todos los días. Qué increíble esta iglesia. Ahora, le voy a decir algo. Quiero que analicen un poquito a estos cristianos. Y no para decir que tenemos que ser como ellos, pero lo que ellos pasaba con ellos
bajo un total control del Espíritu Santo. Estos cristianos que vemos aquí en el libro de los Hechos no estaban contentos con reunirse una vez a la semana. Nosotros, domingo, voy a las 9 o a las 10:30. Pero ir a las 9 y a las 10:30, Estos hermanos, capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿La cultura cambia? Claro que sí, claro que sí. Lo que quiero que entiendas es esto. Estos hermanos deseaban estar. No como muchos de nosotros, cuando llega el sábado en la noche, ay, mañana es domingo. Que neve, que neve, que neve. Pero solo en la mañana, ya en el mediodía que salga el sol y que se pueda todo el crédito para ir. Se preocupaban por los demás. Acabamos de leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1. Dice que cuando hubo problema, hermanos, busquen, vamos a atender a estas hermanas que necesitan ser atendidas. Se preocupaban por otros. Gracias a Dios porque muchos de ustedes hacen eso constantemente. Ganaban almas para Cristo. Capítulo 2, versículo 47 dice al final, y el Señor añadía cada día. ¿Cómo es que hoy no vemos gente venir a Cristo cada día? ¿Por qué, hermanos? ¿Es que el Espíritu Santo no es poderoso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que hay ciertos días en que voy a hablar del Evangelio y otros no? Cada día, dice. Wow, nos contentamos con ver a una persona nueva en Cristo al año. Qué patéticos. El Espíritu Santo quiere trabajar. Dice que examinaban las Escrituras diariamente, capítulo 17, versículo 11. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. No tengo tiempo. Tengo que trabajar mucho. Ay, si usted conociera, hermano, tengo que madrugar. Y llego a la casa cansado, cansada. Y que tengo que cocinar. Y que tengo que lavar y planchar y cocinar. Y que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro. Por eso nunca tengo tiempo para leer. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué su vida es tan raquítica? Crecían en número diariamente, capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada día. Es de que en este ministerio tuviéramos 5,000 hispanos. ¿Dónde están? Ah, es que ¿cómo cuesta? No cuesta nada. Lo único que cuesta es que usted y yo creamos lo que Dios es capaz de hacer. Sí, hay quienes oramos y se van a convertir rápido, otros no. Dios quiere usarnos y lo que nos toca hacer es simplemente someternos al poder del Espíritu Santo. ¿Por qué estos hermanos eran así? Déjeme decirle la razón. Porque el Cristo resucitado era una realidad para ellos. Y el poder de su resurrección estaba funcionando en ellos a través del Espíritu Santo. Si no me cree, lea el resto de Hechos. Ay, sí, hermano, pero esos eran otros tiempos. Sí, es cierto, otros tiempos, pero el mismo Espíritu Santo. Bueno, es que la cultura cambia. Ajá, pero es el mismo Espíritu Santo. Bueno, pero es que ahora es más difícil. ¿Por qué? Porque usted lo hace, porque usted lo cree que es más difícil. Pero cuando empecemos a entregarnos y dejar que Dios haga la obra, no vamos a encontrar un lugar lo suficientemente grande para poner a la gente. Y no se trata de números, se trata de ver más gente para el reino de Dios, que incluya mucho de nuestras familias. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque nos has dado el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios, ayuda a nuestra incredulidad. Padre, ayúdanos y úsanos para tu honra y tu gloria, porque sabemos, oh Padre Celestial, que no solo trabajarás aquí en esta iglesia, pero en el mundo entero, pensando en muchos hermanos que hoy día están en lugares en donde muchas veces pierden la vida.
Pero en realidad, como tú dices, la ganan. Recuerdo en estos momentos a Tony, donde él está en una situación difícil. Protégele, guárdala. También su salud, oh Padre Celestial, guárdale. Pero gracias por lo que estás haciendo. Aquí, mientras estamos, Señor, úsanos. Y sé que eso es lo que tú quieres hacer. Aún en actitud de oración, ¿cuántos de nosotros hemos oído, hemos hablado, pero sigo siendo oyente? Hay alguno aquí que dice, yo no conozco a Cristo. Yo quisiera que alguien me pueda guiar. Alguien que diga, yo no conozco al Señor Jesucristo. Puede levantar su mano y vamos a hablar con usted. Dios te bendiga. Gracias. Alguien se va a acercar y va a hablar contigo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona dice, yo la verdad no soy hijo de Dios? Me gusta oír y ver, pero nada más. ¿Alguien? Puede levantar su mano ahí donde está. Hermano, hermana, permite que Dios te controle a través de su Espíritu Santo. Tu vida cambiará por completo. Padre, tú conoces cada corazón, cada hermano, cada hermana. Y en el nombre de Cristo Jesús te ruego, Dios, que nos ayudes a estar dispuestos a ser usados por ti. Bendice a esta persona que tú estás usando para que llegue a conocerte. Abre su corazón. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.